And I am a special education attorney, and I represent students and their families if they have special needs. A lot of times, especially in New York City, I represent families of children on the autism spectrum. El nombre de él es el señor Robert Tudisco. Él es un abogado especializado en educación especial. Él dice que la mayor parte del tiempo representa a niños especiales y a sus familias que tienen algún problema. To make sure that their parents are getting them the right service to support them in school. Normalmente él trabaja con niños con autismo en la ciudad de Nueva York y él se asegura que los niños y las familias estén recibiendo los servicios adecuados para ese trato. And sometimes we can actually get students placed in private schools, depending on the circumstances and what their needs are. Y en algunas circunstancias él también puede ayudar a que algunos de esos niños puedan estar en escuelas privadas, dependiendo de las circunstancias. Now, like I said before, I'm going to stay afterwards to answer specific questions, but if you don't have a chance to talk to me, I've got business cards here. Feel free to call my office. That's what we're here for, and that's what we do. Okay? Dice, como él dijo anteriormente, él se va a quedar después de la charla para contestar si tienen alguna pregunta al respecto. De todas maneras, él trajo su tarjeta de presentación que está ahí en la mesa, la pueden tomar, y si tienen alguna pregunta extra después que terminemos hoy, pueden llamar a su oficina y hacer las preguntas necesarias. Okay, the special education process, if your child has special needs, can be very complicated, okay? So I'm going to try to give you information today about how the process works, what your rights are, what you can do if you don't agree with what the school is doing for your child, and also how to identify what their specific needs are. Entonces él dice que el proceso para cuando un niño necesita educación especial es un poco complicado. Entonces hoy él le va a hablar de los derechos, de las reglas que hay que seguir y qué hacer si ustedes no están de acuerdo con los servicios que le están brindando la escuela a su niño. So I'm going to talk about what the law is and the special education process. I'm going to talk about understanding your child's needs. That's very important because when you go to the school to ask for services, you need to know what your child needs. The IEP process, hearings, and for older students, guardianships and transition. And I'll talk about that towards the end. Entonces hoy él va a estar hablando acerca de la ley, del proceso que se requiere para una educación especial. También va a estar hablando acerca de entender y cómo se van a comunicar con las para saber ustedes exactamente qué es lo que necesita su hijo, para ustedes saber entonces qué van a exigir en la escuela. También él va a estar hablando acerca del IEP, como mencionamos anteriormente, de cómo van a ser las reuniones, si necesitan un abogado posteriormente, y cuál es el proceso de cuando un niño se está pasando de teenager a adulto. Okay. I'm not going to get too detailed in the law. I'm going to explain to you what your rights are and how it works, but essentially there's a federal law known as the Individuals with Disabilities Education Act, or IDEA, and also Section 504. And in addition to federal law, New York State has special laws and regulations from the Department of Education. Okay, dice que él no se va a entrar muy en lleno acerca de la ley, pero tienen que saber que es una ley federal que habla tanto de la sección 504 como el de IDEA, que es lo que básicamente dice que los derechos de un niño especial tienen que ser cumplidos. Entonces él va a hablar acerca de específicamente la ley que hay en la ciudad de Nueva York. Now, it's very important that you understand that at the kindergarten to 12th grade, or till the child is 21, the school district, under the law, has an obligation to provide a free, appropriate public education. The school district has the responsibility to identify students, to evaluate what their needs are, and to provide the appropriate support. Okay? Entonces, él dice que es muy importante que ustedes sepan que en la ciudad de Nueva York obligatoriamente hay una ley que dice que desde el niño entra a la escuela hasta que se convierte en adulto, obligatoriamente ellos tienen que saber cuáles son las necesidades de ese niño, si es una necesidad especial, y darle una apropiada educación dependiendo de las necesidades de ese niño. That obligation is called Child Find, okay? Entonces, esa aplicación, ¿cuál es el niño? Child Find. Entonces dice que esa aplicación se llama como Niño 5. Niño 5 en español. Child 5. Child 5. Correct. Okay.
How the process starts. These are the legal requirements of how the process starts, but before we even get there, I want to say something about what you should do as parents, okay? Your observations of your child are the most important thing. Entonces él dice que les va a explicar acerca de cómo el proceso funciona, pero aparte de los procesos que tenemos aquí, lo más importante es la observación de ustedes como padres. Ustedes los padres tienen que observar a su niño y ustedes se dan cuenta cuáles son las necesidades que tiene su niño en particular. Nobody knows your child like you do. Ninguna persona va a conocer su hijo de mejor que ustedes. And so, especially with smaller children, at a very young age, if a child doesn't speak at a certain age, that's going to delay their reading, and all of these processes build on each other. Entonces dice él, especialmente con los niños pequeños, si un niño no puede hablar a cierta edad, eso va a retrasar su aprendizaje, va a retrasar en la manera que va a leer, entonces va a retrasar todos los demás procesos. Even if you don't know specifically what the issue is, if you notice these things, it's important that you tell the school or take your child to a doctor that can evaluate what might be going on. Aunque ustedes no sepan exactamente cuál es el diagnóstico, qué es lo que tiene su hijo, si ustedes notan que hay algo mal, que bueno, está pasando esto, entonces le dejan saber a la escuela, le dejan saber a los profesores o llevan a su niño al médico para que le hagan una evaluación apropiada. Now, once you've done that, this is the actual process. It starts with a referral, an evaluation, a determination of eligibility, the IEP or 504 process, and periodic reevaluations as they grow up. Entonces, una vez que se hace lo anterior mencionado, que ustedes como padres le hacen la evaluación a sus hijos, entonces el proceso es el siguiente: se hace un referido, luego se le hace una evaluación a ese niño, se comprueba si él está elegible para ciertos servicios, luego se hace el proceso del IEP o del 504 y luego se hace una evaluación periódica acerca de ese niño. I'm going to talk about these individually in a little bit more detail, okay? Entonces ahora iba a hablar detalladamente acerca de cada uno de esos ataques. Okay, I said before, as parents, observing and understanding your child's development at a young age is very important, okay? Tell the school what you're seeing, and what you need to do under the law is request in writing a formal evaluation of your child. Always do it in writing. Entonces dice él que primero, como hablamos anteriormente, es el rol de ustedes como padres que tienen que evaluar a su niño. Si encuentran algo que ustedes creen que no está dentro de lo correcto, pues entonces hablan con la escuela y mediante un requerimiento escrito, ustedes le dicen a ellos que necesitan que le hagan una evaluación al niño. And before I said that the school has an obligation under the law, once you advise the school that you want your child evaluated, that puts them on notice, okay? So that's very important that you do that in writing and you give them a consent in writing to do an evaluation of your child. Entonces él mencionó anteriormente que la escuela está obligada a hacerle una evaluación al niño. Una vez que llega a esta etapa es bien importante que ustedes adviertan a la escuela que ustedes creen que algo está pasando con el niño mediante algo escrito. Ustedes le dan el consentimiento a ellos para que le hagan la evaluación y también ustedes escrito le dicen a ellos que quieren que le hagan una evaluación a su niño. It's very important that you save all of the paper that's involved, evaluations, IEPs, letters, school records, anything that you get, it's very important. A lot of times I'll come to a meeting like this and parents will contact me afterwards and I'll help them get services for their child, but the school takes a long time to get me those records. So if parents have everything that I can review, we can start very quickly. Entonces él dice que es muy importante que ustedes tengan todos los papeles, todos los récords en cuanto a su hijo, porque a veces cuando él viene a una reunión como esta, algunos de los padres lo llaman para ver si pueden hacer un caso, pero él necesita saber tener todos los papeles y muchas veces la escuela dura muchísimo tiempo para entregarle todos esos documentos, pero si ustedes lo tienen acumulado y guardado, es más fácil para él poder ayudarlos. Get as much information as you can from the school and from the evaluators. Ask questions, not only about the disability, but also what type of services your child needs. For instance, a lot of students on the autism spectrum at a very young age need a specific type of therapy.
A lot of times when you speak to someone like Dr. Kyram, he will say that ABA therapy is very important, okay? Ask the doctor or the evaluator what type of services your child needs and how much of that service should they get. Entonces dice que es muy importante que se empapen de información. O sea, si están en el doctor, si están con un terapista, si están con alguien que está evaluando al niño, que hagan las preguntas, las más preguntas que puedan. Porque, por ejemplo, no solamente ustedes le van a preguntar, ¿cuál es la discapacidad de mi niño? ¿Cuál es el diagnóstico? También es importante que le pregunten qué servicio necesita mi niño específicamente, cuántas horas de ese servicio necesita, para entonces ustedes saber qué van a exigir posteriormente. Now, you should always also ask questions if you're not sure about what your rights are. You can always call me, okay? When you ask the school in an IEP meeting about what your rights are, they're required to give you, New York State has what they call procedural safeguard notices, and that tells you what your rights are in the hearing process. And if you need help understanding those, please contact us. There are a number of advocacy organizations that can help you understand those. They also will provide them in Spanish if you have difficulty understanding them in English. So the information is out there. Make sure you access it. Entonces dice que tienen que conocer exactamente cuáles son sus derechos. Ustedes pueden ir a la escuela y decirle, yo necesito que me den una copia para saber cuáles son mis derechos como padre de un niño especial. Él dice que esas informaciones, si tienen problema entendiendo el inglés, están también disponibles en español, que si aún así luego que conocen sus derechos también tienen alguna pregunta o no entienden, pueden llamarlo a él o cualquier oficina, porque hay muchas oficinas disponibles para ayudarlo con este tipo de situación. Usually parents will assume that the school knows what your child needs, but that's not always the case. And like I said before, the most important thing is you know your child better than anyone. It's very important that you speak with their teachers, speak with the doctors, speak with the service providers, and research the disability if you can, and ask questions about the evaluations that the school does so you understand them. That's really important. Entonces muchos padres creen que la escuela tiene la obligación o tiene el conocimiento de qué exactamente es lo que necesita su niño, pero como él mencionó anteriormente, la persona que más conoce a su hijo son los padres. Entonces ustedes son los que tienen que saber exactamente qué es lo que su niño necesita en ese momento. Aparte de eso, tienen que hablar con los profesores, con los doctores, también tienen que hablar con las personas que le están proveyendo los servicios para saber qué otros servicios están disponibles para ese niño, y aparte de todo, lo más importante es el conocimiento que ustedes tengan como padres. Por lo tanto, tienen que hacer una larga investigación acerca de cuál es la discapacidad de su hijo para así poder ayudarlos. Y en reuniones como esta o cuando le estén haciendo la evaluación, como él mencionó anteriormente, hacer las preguntas que tengan en el momento para aclarar sus dudas. The reason this is important is because when you go into that meeting, you need to know what you're asking for ahead of time. It's not something you can necessarily figure out at the table. You have to have a plan going in, and that's why this is very important. Entonces, esto es muy importante porque no es simplemente ir a una reunión o ir a un día cuando le vayan a proveer un servicio. Es importante que sepan todo esto mucho antes de ir a la reunión o mucho antes de ir a algún lugar para obtener servicio, porque si no han leído previamente al respecto, ustedes no van a saber qué preguntas van a hacer ese día. When you communicate with the school, always do it in writing. Make sure you attach whatever evaluations or reports you have, if that helps you, what you're asking for. If you don't understand, ask questions. And like I said before, understand what your child needs before you go in to ask. And if you're not sure before you go into that meeting, get help. Speak to an attorney, speak to an advocate, call our office. It's very important that you know what you're getting into, okay? Entonces, durante el proceso de comunicación con ustedes y la escuela, es bien importante que lo hagan todo de manera escrita. Aparte de hacerlo todo de manera... Oh, sure. Aparte de hacerlo todo de manera escrita, él dice que es bien importante que le anexen todos los récords de su hijo cuando van a hacer un requerimiento a la escuela. Aparte de eso, si no entienden, como él mencionó anteriormente, es bien importante que siempre hagan preguntas al respecto. Y si ustedes no entienden nada respecto a eso, entonces, como él mencionó, pueden llamarlo a él, pueden llamar a cualquier oficina de abogados que esté disponible a ayudarlos antes de ir a ese meeting o a esa reunión con la escuela.
Okay, evaluations. They must be requested and consented to in writing. Students should have a comprehensive evaluation. And what that means is it should include social history, psychological evaluation, related services evaluations. They do specific evaluations if your child needs physical therapy or occupational therapy or speech therapy or something like that. Okay? Those are specific evaluations that are done. An educational evaluation. If your child is on the autism spectrum, sometimes in addition to that diagnosis, there are also specific learning disabilities that you need to know about. So an educational evaluation will help you understand what their educational needs are and anything else that's necessary. Assistive technology, a behavioral assessment. Sometimes part of the disability involves behavior. And so the school can do a behavioral assessment and put a plan into place to help address those behaviors. Okay, entonces, en cuanto a las evaluaciones, que era uno de los acápites que íbamos a hablar hoy del proceso, es bien importante que siempre lo den por escrito, que hagan algo escrito pidiendo que le hagan la evaluación a su niño y dando el consentimiento para que la escuela lo haga. Entonces, muy importante que siempre comprendan que las evaluaciones incluyen diferentes acápites, como por ejemplo, ellos le van a hacer una evaluación para saber la historia social de ese paciente y de la familia, le van a hacer una evaluación psicológica. Aparte de la evaluación psicológica, hay evaluaciones que se hacen dependiendo del tipo de necesidad. Hay algunos niños que tal vez van a necesitar terapia física o terapia ocupacional, entonces para eso hacen evaluaciones específicas. Aparte de eso, se le hace una evaluación educacional, porque muchos niños, por ejemplo, pueden tener el diagnóstico de autismo, pero aparte de tener autismo, tienen una discapacidad en cuanto al aprendizaje. Entonces, si le hacen la evaluación educacional, entonces se va a saber específicamente qué servicio, aparte de los servicios para autismo, va a necesitar ese niño. Y por ejemplo, hay algunos niños que tienen muchos problemas de comportamiento, entonces se le hace una evaluación para ver el comportamiento de ese niño y para ver si va a necesitar otro tipo de terapia. And very important, you have the right to disagree with the evaluations. If the evaluation says everything is fine, but you don't agree because your child is still struggling, it's very important that you know that you don't have to agree and you can ask the school to do an independent evaluation, okay? And they have to do that and it's of no cost to you, okay? Es muy importante que ustedes sepan que tienen todo el derecho de no estar de acuerdo con los resultados de la evaluación. Por ejemplo, si usted sabe que su niño tiene algo, pero en la evaluación salió que todo está bien, ustedes tienen todo el derecho de decir, yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico que me acaban de dar en esta evaluación, y la escuela tiene el derecho de escuela a otra persona que le haga la evaluación sin ustedes tener que pagar ningún costo. An IEP meeting. What an IEP is, under the law, if your child is classified for special education, they are entitled to an individual education plan. IEP. That's where those words come from, okay? And so to develop the IEP, there is a team that gets together to discuss the evaluations, whether or not the child is classifiable, and what we should do going forward, okay? Entonces, en las reuniones del IEP, que lo que el IEP significa, que hablamos anteriormente, es un plan individualizado de educación. Entonces, se hace una reunión, la reunión obviamente no consta de una sola persona, sino varias personas dentro de esa reunión. Se hace un plan para saber exactamente cuáles son las necesidades de ese niño y cuál va a ser el plan a seguir. I always put the parents first in this list because this is who makes up this team. Because a lot of times parents go to these meetings and the teachers and the psychologists talk and the parents just kind of listening. Entonces él siempre pone en ese grupo de personas que está en esa reunión para el IEP, él siempre pone a los padres de primero, porque a veces los padres están en esa reunión, el psicólogo está hablando, la profesora está hablando y los padres están ahí básicamente escuchando. But it's very important that parents know you are a part of this team.
And your opinion and your information about your child is just as important, if not more so, than the other people that are at the meeting. Pero es muy importante que ustedes como padres sepan que ustedes no están ahí en esa reunión simplemente para escuchar lo que ellos están diciendo, que ustedes son una parte importante de ese grupo de personas que están en esa reunión, porque ustedes son los que mejores conocen a sus hijos y puede ser que ustedes no sean, no es que el psicólogo, el profesor, la persona que le va a hacer la evaluación son más importantes que ustedes en esa reunión, sino que ustedes tal vez pueden ser los más importantes en esa reunión porque son los que conocen.